Durante esta semana aprenderemos sobre la reproducción animal. ¿Sabían ustedes que la reproducción animal, al igual que la reproducción en plantas, puede ser asexual o sexual? Increíble, ¿cierto? Les cuento. Existen algunos animales que se reproducen asexualmente, es decir, sin que intervenga un óvulo y un espermatozoide. La reproducción asexual solo se presenta en aquellos organismos cuyas células conservan aún la capacidad no solo de multiplicarse, sino también de diferenciarse en distintos tipos de células para lograr la reconstrucción de las partes del organismo que pudieran faltar. ¿Recuerdan la mitosis? ¿Un solo progenitor? Esta capacidad de multiplicarse es más común cuanto más sencilla es la organización animal. Tiene lugar en esponjas, celenterados, anélidos, equinodermos y también en los estados larvarios y embrionarios de todos los animales. Las formas básicas de reproducción asexual son la gemación, que es un proceso en el que de una parte del progenitor emerge una yema o un brote pequeñito que crece adherida hasta tener suficiente tamaño para liberarse y dar lugar a un individuo idéntico al progenitor, como por ejemplo las hidras. Bipartición. Un organismo se divide en mitades generalmente iguales, que se desarrollan hasta formar dos adultos idénticos al original. En este proceso de división, primero se divide el núcleo y luego el citoplasma. Los esporozoos y la mayoría de las bacterias se reproducen por bipartición. Fragmentación. Esta forma de reproducción es algo curiosa. El individuo original se divide en varias partes y de cada parte surge un individuo nuevo idéntico al original, como los platelmintos y los equinodermos, es decir, como una estrella de mar. Esporulación. En este caso, el núcleo y el citoplasma se dividen varias veces. Cada pedacito de núcleo se lleva una porción de citoplasma. De cada división surge un individuo nuevo. Y por último, la partenogénesis. Es el desarrollo de un nuevo individuo a partir de un óvulo no fecundado. Se puede ver en algunos platelmintos, insectos y anfibios. Como dijimos anteriormente, en esta reproducción no intervienen espermatozoides ni óvulos. Es la diferencia principal entre la reproducción sexual y la asexual. La ventaja de la reproducción asexual es que es rápida y de bajo costo energético, ya que los organismos no requieren pareja para reproducirse, ni órganos especializados, pero representa una gran desventaja para la progenie, es decir, para los hijos, ya que son muy sensibles a los cambios ambientales al ser una copia genética idéntica de sus progenitores. En la mayor parte de las especies animales, el individuo es macho o hembra, con órganos especializados para producir óvulos en el caso de la hembra o espermatozoides en el caso del macho. Dichos organismos son denominados dioicos, del griego dos casas. En las especies minoicas, del griego una casa, producen tanto óvulos como espermatozoides y son llamados hermafroditas, como las lombrices de tierra y los caracoles. Dentro de este tipo de organismos se encuentran unos que requieren de pareja para fecundarse, mientras que otros pueden autofecundarse, como las tenias y la mayoría de los caracoles. Pero, ¿por qué unos pueden autofecundarse y otros no? Los organismos capaces de autofecundarse son animales de poca movilidad y de gran aislamiento con respecto al resto de su población, lo que compensa su capacidad para generar progenie por sí mismos, es decir, tener hijos por sí mismos. Los que requieren una pareja para fecundarse tienen estrategias o comportamientos que facilitan el encuentro de individuos de la misma especie. Es decir, que para garantizar la fecundación, todos los animales poseen ciertas características distintivas y desarrollan diversos mecanismos previos a la cópula. Entre las estrategias y características están el dimorfismo sexual, que consiste en una clara diferenciación física entre machos y hembras, como sucede, por ejemplo, con los colores intensos de los machos en varias especies de aves. En el reino Animalia se destacan señales de tipo químico, como las feromonas, es decir, el olor que atrae al sexo opuesto.
Están también las señales acústicas como los cantos, el cortejo como la danza, la entrega de regalos, el despliegue de crestas o la elaboración de nidos y camas. Es fundamental la sincronía para que haya éxito reproductivo. En el caso de animales que tienen fecundación externa, es necesario que los gametos sean liberados al mismo tiempo y en una época del año donde las condiciones favorezcan su completo y satisfactorio desarrollo. Por lo tanto, los factores del medio ambiente son fundamentales para garantizar una fertilización exitosa. Por ejemplo, en la mayoría de las especies acuáticas existe una temporada de reproducción definida y de acuerdo con ella se pueden clasificar en especies de aguas cálidas que desovan en verano y especies de aguas frías que desovan durante el otoño y el invierno. Donde se sincroniza el desove de hembras con la fecundación de los machos, se logra así la fertilización. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la reproducción sexual? La desventaja que tiene esta forma de reproducción es la energía que se requiere para producir órganos especializados que sean capaces de generar células aptas para fecundarse. Adicionalmente, requieren de individuos de otro sexo. La fecundación, por su parte, es un proceso exitoso como resultado del cortejo previo que permite la unión de los gametos. ¿Recuerdan la diferencia entre mitosis y meiosis? La meiosis incluye recombinación genética, lo que implica diferenciación entre las células hijas, es decir, que las células hijas no son idénticas. La ventaja es que esta recombinación genera variabilidad genética, que permite la evolución y la adaptación de las especies, ya que en cada generación solamente una fracción de la población logra sobrevivir y reproducirse, transmitiendo características particulares a sus hijos, favoreciendo características que incrementan la adaptabilidad y con ello la preservación de la especie.